Bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos queridos oyentes. Estoy contentísima de seguir presentándoles esta historia, festejando el capítulo especial número 16, porque somos cada vez más y eso sinceramente me hace muy feliz. Me encantan sus comentarios, me emociona mucho cuando leo lo que opinan, me dan ideas nuevas, enriquecen mucho todo lo que yo pueda pensar acerca de la historia y creo que eso es lo que estaba buscando. Así que gracias amigos, infinitas gracias por todo el apoyo a este canal y los comentarios interesantísimos que dejan, y vamos a continuar con esta aventura que dejamos de Robert Louis Stevenson, a ver qué pasa si pueden atrapar a este macabro presidente. Comencemos. La aventura de los coches de punto. El teniente Brackenbury Rich había destacado en una de las varias guerras que su país había desarrollado en las montañas de la India. En una de estas batallas capturó con sus propias manos al jefe enemigo. Se convirtió en un héroe reconocido por todos, y a su regreso a Inglaterra, herido por un grave sablazo y enfermo por una fiebre tropical, la sociedad entera se disponía a recibirle como a una celebridad. No obstante, el teniente era de natural sinceramente modesto. El amor a la aventura corría por sus venas y desdeñaba los halagos y la adulación. Por ese motivo, pasó unas temporadas en algunos balnearios extranjeros y en Argel, aguardando a que la fama de sus triunfos se desvaneciera en su breve florecimiento y se olvidara. Llegó por fin a Londres a comienzos de la temporada y tan inadvertido como podía desear. Solo tenía unos parientes lejanos que vivían en provincias y habían muerto, por lo que se instaló casi como un extranjero en la capital del país por el que había luchado y vertido su sangre. El día siguiente a su llegada cenó en un club militar. Estrechó la mano de unos cuantos viejos camaradas y recibió sus vehementes felicitaciones. Pero estaban comprometidos aquella noche y el teniente pronto se vio solo y enfrentado a utilizar sus propios recursos. Se había vestido de etiqueta con la intención de ir a un teatro, pero no conocía la gran ciudad. Había pasado de una escuela de provincias a la academia militar y luego directamente al oriente, para servir al imperio. En consecuencia, imaginaba que le esperaban grandes placeres en aquel mundo por explorar y se echó a andar hacia el oeste enarbolando el bastón. Había oscurecido y el ambiente era cálido aunque la lluvia amenazaba. Su imaginación se alteró al ver la procesión de rostros que pasaba bajo la luz de los faroles. Le pareció que en la atmósfera excitante de aquella ciudad podía permanecer caminando eternamente, rodeado por el misterio de 4 millones de vidas propias. Miraba las casas al pasar, maravillándose de lo que se vivía tras las ventanas tan bien iluminadas. Ponía los ojos en las caras de la gente que cruzaba, y cada una le parecía mantener una expresión diferente, de interés desconocido, ya fuera vil o generoso. Siempre se habla de la guerra, pensó, pero este es el gran campo de batalla de la humanidad. Más tarde, se admiró de que, habiendo recorrido tan grandes y diferentes escenarios, no se le hubiera presentado ni una posibilidad de aventura. Todo llegará, pensó. Todavía soy un extranjero y debo de tener un aire extraño, pero la vorágine acabará por envolverme. Había avanzado la noche cuando súbitamente se produjo un chaparrón helado que le sorprendió en la oscuridad. Se protegió debajo de unos árboles y entonces avistó un coche de punto. El cochero, sentado en el pescante, le indicó con un ademán que estaba libre. Era una buena ocasión para escapar a la lluvia y Brackenbury levantó el bastón para llamarlo, y un momento después se acomodó en el asiento de un simón londinense. ¿A dónde desea ir, señor?, preguntó el cochero. A donde usted quiera, respondió Brackenbury. De inmediato el coche se introdujo con extraordinaria celeridad por entre la lluvia y un laberinto de casas, todas prácticamente iguales, adornadas con un jardín delantero.
A la luz de los faroles recorrían innumerables calles y plazas, tan similares que Blackberry se sintió desconcertado y perdió enseguida todo sentido de la orientación. Empezaba a pensar que el cochero le tomaba el pelo dándole vueltas y vueltas alrededor del mismo sitio, pero lo cierto era que avanzaban con velocidad tan delicada que se convenció de que no era así. El cochero seguía una dirección concreta, corriendo hacia un objetivo definido, y al teniente le maravilló la pericia con que localizaba el camino adecuado en el inmenso laberinto de calles. Paralelamente, sintió cierta preocupación por cuál podría ser la razón de tanta prisa. Había oído historias de extranjeros a quienes asaltaban y atacaban en Londres. ¿Acaso el cochero pertenecía a alguna banda malvada y traidora? Él mismo estaría volando en ese momento hacia el lugar donde iba a ser asesinado. No bien había pensado esto cuando el coche dobló una esquina y se paró ante el jardín de una casa situada en una amplia calle. La casa estaba brillantemente iluminada. Otro coche de punto partía en ese momento, y Blackberry observó que un caballero entraba por la puerta principal y le recibía unos criados con librea. Le sorprendió que el cochero se hubiese detenido delante de una casa donde se estaba celebrando una fiesta. Una casualidad, sin duda, pensó, y siguió fumando su cigarrillo sin alterarse hasta que oyó abrirse la portezuela del coche sobre su cabeza. Ya hemos llegado, señor, dijo el cochero. Ya hemos llegado, repitió Blackberry. ¿Dónde? Usted me dijo que lo condujese donde yo deseara, señor, respondió el cochero con una risa, y aquí le he traído. La voz era muy segura y cortés para un vulgar cochero. O eso al menos le pareció a Brackenbury. Le vino a la cabeza la velocidad con que habían venido, y sólo entonces reparó en que el coche era de mucho más lujo de lo que se utilizaban para el servicio público. Haga el favor de explicarse, dijo el militar. ¿Es que pretende que salga a mojarme a la lluvia? Me parece, amigo, que soy yo quien decide aquí. Por supuesto, contestó el cochero. Cuando se lo haya contado todo, sé lo que decidirá un caballero como usted. En esta casa se celebra una reunión de señores. No sé si el dueño es un extranjero en Londres o es un hombre de ideas raras. Pero a mí me pagan para que traiga a la casa a caballeros solos, vestidos de etiqueta. Todos los que quiera. Si puede ser, mejor oficiales del ejército. Lo único que ha de hacer es presentarse y decir que viene invitado por el señor Morris. ¿Usted es el señor Morris? Preguntó Brackenbury. No, señor, respondió el cochero. El señor Morris es el dueño de la casa. No es una manera muy habitual de reunir invitados, dijo Brackenbury, aunque un excéntrico puede permitirse algunos caprichos y no ofende a nadie. Pero imagine que yo no acepto la invitación del señor Morris. ¿Qué ocurre entonces? Mis instrucciones son llevarlo de vuelta al sitio donde lo recogí, explicó el cochero, y seguir buscando caballeros hasta la medianoche. A las personas a quienes no interese una aventura, dijo el señor Morris, ya no las quiero como huéspedes. El teniente se decidió en el acto al escuchar aquellas palabras. Al fin y al cabo, reflexionó mientras bajaba del coche, tengo delante la aventura que esperaba. En cuanto bajó del coche y se metió la mano en el bolsillo, el coche dio media vuelta y desapareció por donde había venido como alma que lleva al diablo. Brackenbury llamó al cochero, pero éste no le hizo caso y siguió su camino. Alguien debió oírlo en la casa, no obstante, pues la puerta volvió a abrirse, arrojando un haz de luz sobre el jardín, y un sirviente vino corriendo a su encuentro, con un paraguas abierto en la mano. El coche está apagado, le dijo con voz muy cortés, y siguió los escalones hasta la puerta de entrada, acompañando a Brackenbury. Al entrar, varios sirvientes más se hicieron cargo de su sombrero, su bastón y un abrigo. Le dieron a cambio una contraseña con un número y lo invitaron a subir por una escalera, adornada de plantas tropicales, que daba al primer piso. Allí un grave mayordomo le preguntó su nombre y anunciando «El teniente Brackenbury Ridge», lo hizo pasar al salón de la casa. Un hombre joven, esbelto y bien parecido se acercó a saludarlo, con ademán a un tiempo cortés y afectuoso.
El salón estaba iluminado por cientos de velas de la más fina cera y perfumado, como la escalera, por muchos arbustos raros y preciosos. A un lado se veía una mesa llena de viandas más tentadoras. Varios sirvientes iban y venían con bandejas de frutas y copas de champán. Había unos 15 invitados, todos hombres, casi todos en la flor de la edad y de aspecto noble y desenvuelto. Se habían dividido en dos grupos, uno en torno a una ruleta, otro en una mesa en la que uno de ellos hacía de banca en una partida de baccarat. Entiendo, pensó Brackenbury, esto es una casa de juego privada y los clientes vienen traídos por el cochero. No le había pasado por alto ningún detalle, y se había formado ya una conclusión, mientras el dueño de la casa le estrechaba la mano y volvió hacia él la vista de nuevo. El señor Morris le sorprendió más que la primera vez que le había visto. Tenía una distinción natural en el porte, una corrección, una cortesía y una valentía en sus rasgos que en absoluto eran los de alguien que el teniente imaginaba como el patrón de un garito, y por los matices de su conversación le pareció un hombre de virtudes y de categoría. Brackenbury sintió por él una simpatía instintiva, y aun pensando que era debilidad, no se resistía a la atracción amistosa de la persona y la calidad del señor Morris. Me han llegado muchas de sus hazañas, teniente Rich, afirmó el señor Morris en voz baja, y la verdad es que estoy contento de conocerle. Su fama, que le precede desde la India, se ve confirmada con su apariencia. Consideraré no un honor, sino un verdadero placer para mí que olvide usted el extraño modo en que ha conocido mi casa. Un hombre que ha vencido en buena lid a tantos enemigos bárbaros, añadió riéndose, no se asustará ante una falta de protocolo, aunque sea importante. Entonces le condujo a una mesa para que se sirviera algo de comer. Este es uno de los hombres más simpáticos que he visto en mi vida, pensaba el teniente, y esta reunión, sin la menor duda, es una de las más agradables de Londres. Probó el champán, que encontró excelente, y viendo que muchos de los presentes fumaban, encendió uno de sus cigarros filipinos y se acercó a la ruleta, donde hizo unas cuantas apuestas y sobre todo asistió sonriendo a la buena suerte de otros. En esas estaba cuando cayó en la cuenta de que los huéspedes eran sometidos a un examen detenido. El señor Morris iba de un lado a otro cumpliendo, al parecer, con los deberes de la hospitalidad, pero no había una sola persona en la reunión que escapase a sus miradas penetrantes. Observaba el comportamiento de quienes habían perdido mucho dinero, tomaba nota del monto de las apuestas, se detenía junto a las parejas absortas en la conversación. En una palabra, no había detalle en el que no reparase. Todo se parecía tanto a una inquisición privada que Brackenbury empezó a preguntarse si en realidad no se hallaba en un garito. Siguió los movimientos del señor Morris, y aunque el hombre guardaba siempre la sonrisa en los labios, le pareció advertir, como tras de una máscara, un espíritu tenso, ansioso, preocupado. En torno suyo proseguían las risas y el juego, pero Brackenbury perdió interés en los demás invitados. El señor Morris no está ocioso en la habitación, pensó. Le anima algún profundo propósito, y el mío va a ser averiguarlo. De tanto en tanto, el señor Morris llamaba aparte a alguno de los visitantes y tras un breve intercambio de palabras en la antesala, reaparecía solo y el visitante en cuestión no volvía a aparecer. Cuando el suceso se repitió varias veces, excitó la curiosidad de Brackenbury, quien decidió estar al corriente del más pequeño misterio enseguida. Se deslizó a la antesala, donde encontró un gran ventanal cubierto por unos cortinajes verdes, y precipitadamente se ocultó tras ellos. No tuvo que esperar mucho hasta escuchar el sonido de unos pasos y unas voces que se aproximaban a él desde la sala contigua. Escrutando entre las cortinas, vio al señor Morris escoltando a un personaje rudo y rubicundo, con aspecto de agente de viajes, que había llamado la atención ya a Brackenbury por su risa ordinaria y por la vulgaridad de sus modales en la mesa. Los dos hombres se detuvieron delante de la ventana, por lo que Brackenbury no se perdió ni una palabra del siguiente parlamento. Le pido mil perdones,
empezó el señor Morris, con las maneras más conciliadoras, si le parezco rudo, pero estoy seguro de que me perdonará. En un lugar tan grande como Londres, continuamente suceden accidentes, y nuestra esperanza es remediarlos con la menor tardanza posible. Me temo que usted se ha equivocado y ha honrado mi pobre casa inadvertidamente. Planteemos el caso sin rodeos. Entre caballeros honorables una palabra es suficiente. ¿Bajo qué techo cree usted que se encuentra? Bajo el del señor Morris, respondió el otro, con muestras de una gran confusión que había ido en aumento conforme oía las últimas palabras. ¿El señor John o el señor James Morris? Inquirió el anfitrión. En verdad no puedo decírselo, contestó el infortunado invitado. No conozco en persona al caballero, como tampoco lo conozco a usted. Ya entiendo, dijo el señor Morris. Un poco más abajo de la calle vive otra persona con el mismo nombre, y no tengo duda de que algún policía podrá indicarle el número. Crea que me felicito del malentendido que me ha procurado el placer de su compañía durante tanto rato, y permítame expresarle la esperanza de que volvamos a encontrarnos otra vez de manera más normal. Entretanto, por nada del mundo le retendría más tiempo de estar con sus amigos. John, añadió, levantando la voz, ¿quiere usted ayudar a este caballero a encontrar su abrigo? Y con el ademán más gentil, el señor Morris escoltó a su visitante hasta la puerta de la antesala, donde le dejó en compañía de un mayordomo. Cuando pasó al lado de la ventana, al volver para el salón, Brackenbury le oyó lanzar un profundo suspiro, como si fuera preso de una gran ansiedad y tuviera los nervios agotados por la tarea a la que se dedicaba. Durante casi una hora los coches de alquiler continuaron llegando, con tal frecuencia que el señor Morris tenía que recibir a un invitado por cada uno al que despedía, y la reunión mantenía el número de sus asistentes invariable. Pero más entrada la noche, las llegadas fueron esparciéndose hasta que cesaron por completo, mientras el proceso de eliminación de invitados proseguía con imparable actividad. El salón empezó a parecer vacío. La partida de baccará se interrumpió por falta de banca, y más de una persona se despidió voluntariamente y partió sin protesta alguna por parte del anfitrión. En el ínterin, el señor Morris redoblaba sus atenciones a los que quedaban dentro. Iba de grupo en grupo y de persona en persona, repartiendo miradas de la más sincera simpatía y la más adecuada y agradable conversación. Parecía más una anfitriona que un anfitrión, y en sus maneras había un punto de coquetería femenina y condescendencia que seducía todos los corazones. Cuando los huéspedes habían descendido ya bastante, el teniente Rich se deslizó un momento al vestíbulo a tomar un poco de aire fresco. Pero en cuanto atravesó el umbral de la antecámara, se llevó un brusco sobresalto al descubrir algo en verdad sorprendente. Los arbustos de flores habían desaparecido de las escaleras. Tres grandes camiones de mudanzas estaban aparcados delante de la entrada del jardín. Los sirvientes estaban recogiendo las cosas y desmantelando la casa por todas partes, y algunos se habían puesto ya sus abrigos y se preparaban para marchar. Parecía el final de un baile de pueblo donde todo se había contratado. Brackenbury tenía en verdad materia para pensar. En primer lugar, los invitados, que al final no eran verdaderos invitados, habían sido despedidos. Y ahora los criados, que a lo mejor tampoco eran verdaderos criados, iban marchándose. ¿Era toda la casa una farsa? Se preguntó. Como los hongos de una sola noche, que desaparecen antes de que amanezca. Después, aprovechando la oportunidad, Brackenbury subió a los pisos superiores de la casa. Era lo que había supuesto. Recorrió habitación tras habitación y no vio en ninguna un solo mueble ni mucho menos un cuadro en las paredes. Aunque la casa había sido pintada y empapelada, no solo no la habitaba nadie ahora, sino que estaba claro que nunca había sido habitada. El oficial recordó con asombro el ambiente tan hospitalario, lujoso y acogedor que había visto a su llegada. Solo con un prodigioso coste se podía montar una impostura a tan gran escala. ¿Quién era entonces el señor Morris? ¿Qué intenciones le animaban para representar por una sola noche el papel de anfitrión en un apartado barrio del oeste de Londres? ¿Y por qué recogía a sus invitados al azar de las calles? Brackenbury recordó que se estaba demorando y se apresuró a reunirse con el grupo.
Algunas personas más se habían ido ya durante su ausencia, y contando al teniente y su anfitrión, no había más de 5 personas en el salón, hasta hacía poco tan concurrido. El señor Morris le saludó sonriendo al verlo regresar al salón, y se puso de inmediato de pie. Ya es hora, caballero, dijo a los presentes, de que les explique mi propósito al privarles de sus distracciones de costumbre. Confío en que no hayan encontrado la velada muy aburrida, pero mi objetivo no era entretener su ocio, sino conseguir ayuda en un momento de apuro. Todos ustedes son caballeros, continuó. Su apariencia les hace justicia, y no pido más garantía. Por eso, hablando sin rodeos, les pido que me presten un servicio delicado y peligroso. Peligroso, porque pueden ustedes arriesgar sus vidas, y delicado, porque debo solicitarles una absoluta discreción sobre todo lo que ustedes vean u oigan. La petición, por parte de un completo desconocido, es casi cómicamente extravagante. Soy perfectamente consciente de ello, y por ello añado enseguida, si alguno de los presentes cree que ya ha escuchado demasiado, si entre los reunidos hay alguien a quien no interesan las confidencias peligrosas ni los actos quijotescos hacia una persona desconocida, aquí está mi mano dispuesta y le deseo un buen descanso con toda la sinceridad del mundo. Un hombre alto, moreno, un poco cargado de espaldas, respondió de inmediato a estas palabras. Le agradezco su franqueza, señor, dijo, y por mi parte, me voy. No me hago ninguna pregunta, pero le confieso que me inspira usted sospechas. Como digo, me voy, y tal vez piense usted que no tengo derecho a añadir palabras a mi ejemplo. Por el contrario, replicó el señor Morris, le agradezco lo que quiera decirnos. Sería imposible exagerar la gravedad de mi propuesta. Ustedes, caballeros, ¿qué opinan? Dijo el hombre dirigiéndose a los demás. Hemos pasado una noche agradable. Saldremos juntos para regresar a casa en completa tranquilidad. Mi sugerencia les parecerá acertada mañana por la mañana, cuando vean salir al sol con inocencia y seguridad. El conferenciante pronunció sus últimas palabras con una entonación que les daba más fuerza y su rostro mostró una expresión singular, de gravedad y energía. Algunos del grupo se levantaron apresuradamente y con cierto aire de susto se prepararon para partir. Solo 2 se quedaron en su sitio, Brackenbury y un viejo mayor de caballería que tenía la nariz muy roja. Los dos mantuvieron una actitud de aparente indiferencia respecto a lo que acababan de escuchar, como si fuera algo ajeno a ellos, e intercambiaron una mirada de inteligencia. El señor Morris acompañó a los desertores hasta la puerta, que cerró detrás de ellos. Después se volvió con un gesto de alivio y resolución, y se dirigió a los 2 oficiales. He elegido a mis hombres, como Josué en la Biblia, dijo, y estoy seguro de que he recogido lo mejor de Londres. Su aspecto agradó a mis cocheros y me encantó a mí. He observado su comportamiento en compañía de extraños y en las circunstancias más inusuales. He estudiado cómo jugaban y cómo soportaban sus pérdidas. Finalmente, les he hecho una prueba con un anuncio desconcertante, y ustedes lo han recibido como una invitación para comer. No en vano, exclamó, he sido durante años el pupilo y el compañero del poderoso más valiente y sabio de Europa. En la batalla de Wundershank perdí 12 voluntarios, dijo el mayor, y todos los hombres de mi fila respondieron a mi llamada. Pero un salón de juego no es lo mismo que un regimiento en batalla. Creo que puede usted felicitarse de haber encontrado a 2, y a 2 que no le dejaran en la estacada. En cuanto a los 2 que han salido corriendo, los considero entre los más pobres diablos que me he encontrado nunca. Teniente Rich, añadió, dirigiéndose a Brackenbury, últimamente he oído hablar mucho de usted, y no tengo duda de que usted también habrá oído hablar de mí. Soy el mayor Rook. El veterano militar tendió la mano, roja y temblorosa, al joven teniente. ¿Quién no, en efecto? Dijo Brackenbury. Cuando acabe este asuntillo que nos ocupa, dijo el señor Morris, pensarán que no he podido proporcionarles mayor favor que el de haberles facilitado el conocerse. ¿Y ahora? Preguntó el mayor O'Rourke. ¿Se trata de un duelo? Un duelo en cierta forma, respondió el señor Morris. Un duelo con enemigos desconocidos y peligrosos, y mucho me temo que un duelo a muerte. Debo pedirles, continuó, que no me llamen más señor Morris, sino Hammersmith.
Debo pedirles también que no traten de descubrir por su cuenta mi verdadero nombre, ni el de la persona a quien pronto voy a presentarles. Hace 3 días, la persona de quien les hablo desapareció repentinamente de su domicilio, y hasta esta mañana no he tenido conocimiento de su situación. Se imaginarán mi alarma cuando les diga que está envuelta en un asunto de justicia particular. Sujeta a un juramento desafortunado, que aceptó con demasiada ligereza, cree imprescindible librar al mundo de un villano sanguinario e infame, sin la ayuda de la ley. Ya 2 amigos nuestros, uno de ellos mi propio hermano, ha fallecido en el intento. Mi amigo mismo, si por desgracia no estoy equivocado, ha caído en los mismos lazos fatales. Pero por lo menos está vivo y conserva la esperanza, como parece probar esta nota. Mayor Hammersmith, el miércoles a las 3 de la madrugada, un hombre de mi absoluta confianza le hará pasar por los jardines de Rochester House, en Regent's Park. Le pido que no me falle ni en un segundo. Le ruego que traiga mi juego de espadas, y si los encuentra, a 2 caballeros prudentes y discretos que no me conozcan. Mi nombre no debe aparecer en este asunto. T. Godall. Solo por su sabiduría y su buen criterio, si no tuviera otros títulos, dijo el coronel Geraldine, cuando los otros hubieron satisfecho su curiosidad, habría que cumplir las instrucciones de mi amigo. No preciso decirles, por otra parte, que no he pasado nunca por los alrededores de Rochester House, y que como ustedes no tengo idea del trance en que se halla mi amigo. Tan pronto recibí sus órdenes, me dirigí personalmente a una casa de alquiler de muebles, y en pocas horas esta casa donde nos encontramos asumió todo este aire de fiesta. Cuanto menos, mi plan era original, y no me arrepiento nada, pues me ha procurado los servicios del mayor O'Rourke y el teniente Brackenbury Ridge. Pero los criados que están en la puerta van a tener un curioso despertar cuando por la mañana encuentren la casa, llena la noche anterior de luces e invitados, deshabitada y en alquiler. Hasta lo más grave tiene su parte cómica, acabó el coronel. Y pensemos que un final feliz, dijo Brackenbury. El coronel consultó su reloj. Son ya casi las 2 de la madrugada, dijo. Disponemos de 1 hora por delante y tenemos un buen coche a la puerta. Díganme finalmente si puedo contar con su ayuda. En toda mi vida he faltado a mi palabra, replicó el mayor O'Rourke, y ni siquiera he cubierto una apuesta con otra. Brackenbury manifestó su disponibilidad en los términos más adecuados, y tras beber un vaso o dos de vino, el coronel les dio a cada uno un revólver cargado. Los 3 subieron al coche y se encaminaron a la dirección indicada. Por el momento dejamos acá, en este gran suspenso, toda esta magnífica puesta en escena que hizo Geraldine para poder conseguir a estos hombres, ¿no? Estaba buscando a las personas adecuadas, porque la tarea que se le presenta es una muy delicada. Así que, bueno, es una especie de genialidad haber pensado en todo esto, ¿no? Además de toda la puesta en escena, de contratar el lugar, de contratar a las personas, de hacerlos traer, ¿no? Y bueno, también confiar en que esta gente iba a asistir. El personaje nuevo que aparece acá como central, ¿no? Em, Parece ser una persona que justamente estaba buscando una aventura. Y como dice él, la aventura vino a él. Pero bueno, un tipo también bastante arriesgado, porque se subió sin saber a dónde iba. Cuando estuvo adentro del auto empezó a pensar tal vez me están secuestrando. Pero bueno, se encontró en esta fiesta extraña. Así que, además de arriesgado, es una persona muy valiente porque no duda en ayudarlo, valiente y desinteresada, ¿no? Porque no duda en ayudarlo eh, sin tener por qué hacerlo y en una situación por ahí en la que él ya estaba de descanso, donde quería tal vez no meterse en situaciones violentas después de haber venido de una guerra, ¿no? Sin embargo, va a ayudar, va a colaborar y nada, estamos muy cerca del final y de saber cómo se desenvuelve todo esto.
Así que los invito mañana a seguir escuchando el final de esta increíble historia, la verdad, llena de vueltas y de personajes que aparecen y toman dominio de la escena. Así que, bueno, creo que es un poco extraña la forma de escribir, ¿cómo decirlo? Un poco inusual esta manera de hacer aparecer a los personajes, que bueno, lo hace aún más encantador, creo. Espero que a ustedes también les esté gustando. Si es así, no se olviden de dejar like, de suscribirse y comentar sus impresiones acerca de este capítulo. Y también las predicciones. ¿Qué piensan que va a suceder mañana? Los espero. Gracias por acompañarme.